Caballo de Troya 3, página 114. El sueño se disipó. Observé a Juan Marcos. Dormía profunda y apaciblemente. Con una creciente agitación me encaminé a la orilla. La playa continuaba desierta y negra, sin otro signo de vida que el rojo rescoldo de la hoguera. En esos instantes no los conté. Después, al analizar la increíble escena que estaba a punto de vivir, supe que las brasas se hallaban a 8 metros del jam. Una distancia insignificante que pude cubrir en escasos segundos. Me aposté en cuclillas a un paso del agua y con ambas manos me refresqué el rostro y el cuello. Estimé que lo mejor para desenredar mi ansiedad y el embarullado paquete de ideas que había desatado la enigmática luz era precisamente eso, despabilarme con un buen lavado. ¿Qué tiempo pude permanecer junto al lago? ¿Un minuto? Quizás menos. El caso es que, de repente, me pareció oír un ruido. Sí, fue como el crepitar de unas llamas. Al punto, una especie de corriente de aire frío sopló a mis espaldas. Los cabellos de la nuca se erizaron y, sin explicación aparente, experimenté una nítida sensación de miedo. Era como si alguien, persona o animal, me acechara. El corazón se desbocó al descubrir en la superficie del agua el reflejo de un fuego. La costa presentaba en aquel lugar una ligera pendiente y, en consecuencia, la ondulante imagen que había aparecido a mi izquierda solo podía proceder de la zona del litoral donde me encontraba. Pensé en la vara de Moisés. En caso de ser atacado, no habría dispuesto de tiempo para recurrir a ella. Giré la cabeza muy despacio y la adrenalina me sacudió por segunda vez. Junto al Benjamín, en el mismísimo punto donde un minuto antes se extinguían las ascuas, ahora atizaba un alto y vigoroso fuego. Petrificado distinguía a alguien que manipulaba unas ramas, alimentando la hoguera. Se hallaba al otro lado de las llamas, en pie y de cara a quien esto escribe. La frecuencia cardíaca se estabilizó. Lo más probable es que se tratase de alguno de los vecinos de Saidán, atraído quizás por el fulgor de la candela. Pero, ¿cómo no lo había visto llegar? En aquel nervioso tira y afloja conmigo mismo, busqué otro argumento tranquilizador. Seguramente su aproximación había coincidido con mi alejamiento hacia la orilla. Así, con todo, ¿cómo explicar el súbito resurgir de las llamas? Era dudoso que en tan corto periodo de tiempo, apenas un minuto, hubieran ganado semejante altura y consistencia. Fueron segundos interminables, espesos, electrizados. Una idea brilló en mi cerebro, o fue un deseo. La rechacé, acusándome de pueril y fantasioso. El resplandor lo iluminaba con generosidad, sin embargo, no conseguí identificarle. El individuo, de una notable corpulencia, se inclinó hacia un montón de leña seca. Solo él podía haberla acarreado hasta allí. Tomó un manojo y poco a poco fue arrojándola al fuego. Receloso me decidí a avanzar. El hombre levantó la vista de las llamas y por espacio de 1 o 2 segundos, no más, me observó atentamente. Acto seguido, bajando de nuevo los ojos, quebró una de las ramas, esperando quizá que terminara de acercarme. De nuevo, las palabras me limitan, son mi peor enemigo. Desearía abrir mi alma y que cada cual pudiera ver y sentir como yo lo hice. A 4 metros de la hoguera quedé clavado en la arena, y todo mi ser se transformó en una atropellada ola de miedo, confusión, incredulidad e inenarrable alegría. Dios mío, el pavor, no me avergüenza confesarlo, ganó la batalla en aquel confuso zigzagueo de sentimientos y emociones, y dando media vuelta, corrí espantado hacia ninguna parte. ¿De qué habían servido tantas horas de entrenamiento? De nada. Yo era un enloquecido y pobre mortal, huyendo a ciegas y topando en la oscuridad con piedras, aparejos y embarcaciones varadas. Supongo que así hubiera continuado de no haber sido por aquella providencial red. ¿He dicho providencial?
En el violento choque derribé una de las estacas que la sostenían en el aire y, enredado en las mallas, rodé por la costa como la más necia de las capturas obtenidas en el jam. Pataleé y braceé con desesperación, pujando por escapar de la trampa. Inútil. Cuanto más me agitaba, más tupido se hacía el aparejo. La sangre se heló en mis venas. Mi propio miedo me había inmovilizado. No tenía forma de liberarme, y del pánico pasé a otro sentimiento más amargo, el del ridículo. Creo que jamás me sentí tan humillado. Frené mis acometidas intentando pensar, si al menos dispusiera de un cuchillo. Llegué a morder los hilos embreados de lino en un furioso intento por abrir una brecha. Imposible. Luché entonces por incorporarme, y en ello estaba cuando, entre las tinieblas, distinguí una antorcha. Se aproximaba. Caído y amordazado, estuve a punto de gritar solicitando ayuda. No fue necesario. El portador de la tea parecía conocer muy bien mi posición y la crítica y estúpida situación en que me hallaba. Al reconocerle, mi corazón galopó de nuevo. Esta vez, sin embargo, no fue el terror lo que me agitó, fue la más profunda, la más intensa de las alegrías. No me había equivocado, era él. Pero ¿cómo podía ser? ¿Cuándo y de qué manera se presentó en la playa? El maestro me observó unos instantes. Después, en silencio, se inclinó sobre aquel burlado despojo humano y con sumo tacto fue quemando las mallas. Libre de las ataduras, me apresuré a incorporarme. Fue una situación embarazosa, violenta. Incapaz de articular palabra, me limité a contemplarle. A pesar de haberle visto en el cenáculo, no podía dar crédito a lo que tenía ante mí. Dios santo, no cabía duda, era él. Lucía su habitual manto color vino, fajándole el fornido tórax con aquella túnica blanca de amplias mangas. Qué difícil y apasionante reto para la ciencia, y qué absurda posición la mía. Yo, un científico, acababa de ser liberado de una red por un hombre resucitado, porque evidentemente se trataba de un ser vivo. Sostenía una antorcha, había abrazado parte de un aparejo de pesca y, en fin, allí estaba, ocupando un volumen en el espacio. ¿Cómo asimilar tamaña locura? Yo lo había visto morir, había comprobado el rigor mortis, había tocado su cadáver. ¿Cómo era posible? Adivinando tan tormentosos pensamientos, el hombre aproximó la tea a su pecho, y la luz bañó su alta y serena faz, arrancando destellos de entre los lacios y acaramelados cabellos que reposaban sobre los anchos y poderosos hombros. Su nariz prominente, la fina y partida barba y, sobre todo, aquellos rasgados, intensos e infinitos ojos color miel eran los de Jesús de Nazaret. La proximidad del fuego hirió sus pupilas. En un movimiento reflejo, las largas pestañas descendieron una y otra vez. Aquel parpadeo, absolutamente natural, no podía ser fruto de mi imaginación, y el hombre, con aquella dulce y acogedora sonrisa que tanto me impresionaba, habló al fin. Su voz grave, inconfundible, me estremeció. No te preocupes del cómo. En todo caso, mi querido y asustado Jasón, pregúntate por qué. Y girando sobre sus talones, reemprendió el regreso hacia la hoguera. Aturdido, salí tras él, uniéndome a sus largas zancadas. En mi mente empezaban a agolparse mil y una preguntas, pero torpe, tímido y avergonzado por mi reciente huida, no fui capaz de agradecer su ayuda. Continué a su lado, caminando como un autómata e intentando poner en orden mi bloqueado cerebro. Al rodear una de las lanchas varadas, a pesar de la iluminación de la antorcha, volví a tropezar. Juro por lo más sagrado que no fue premeditado, e instintivamente me sujeté a su brazo derecho. Jesús se detuvo, flexionó el antebrazo y tensó los músculos en una simple y pura reacción de ayuda, evitando así que me desplomara sobre los guijarros. Al aferrarme a él, pude percibir bajo la túnica la pétrea masa del bíceps braquial
y del supinador largo, rígidos por el momentáneo esfuerzo. Aquello, obviamente, no era un fantasma. Juan Marcos continuaba dormido, y el resucitado, tras acariciar los revueltos cabellos del Benjamín, fue a sentarse junto al fuego de cara al lago. Yo, sin poder sacudirme aquella pastosa sensación de irrealidad, permanecí unos instantes de pie, contemplando como un bobo el haz de troncos y ramas de conífera que yacía a 1 metro de la palpitante hoguera. Finalmente, con un nudo en la garganta, obedecí a mi corazón y le imité, sentándome a su lado. Tenía la vista perdida en las lejanas luces del Yam. Parecía esperar, durante un tiempo. ¿Qué podían significar los minutos en aquella situación? No me atrevía a interrumpir sus pensamientos. Flexionó sus piernas, las abrazó con sus largos brazos y, descansando el mentón sobre las rodillas, suspiró profundamente. A renglón seguido, fijando su mirada en mí, exclamó: «Gracias por vuestros sacrificios». Atónito le miré de hito en hito. Sonrió con una leve sombra de amargura y, comprendiendo mi perplejidad, añadió: «Sabes bien a qué me refiero. Vuestra decisión de conocer la verdadera historia del Hijo del Hombre no es fruto del azar. Estos», y su mano izquierda señaló hacia las embarcaciones del Yam, «mis pequeñuelos de hoy terminarán por alterar involuntariamente mi mensaje». Estúpido de mí, en lugar de permitirle que ahondara en tales reflexiones, me decidí a intervenir interrumpiéndole. «Maestro, yo soy un científico. ¿Cómo puedo comprender y transmitir tu resurrección? Tú estabas muerto». Jesús se dio benévolo a mis requerimientos, levantó el rostro hacia las estrellas y a media voz comentó rotundo: «Hay realidades que difícilmente podrán ser probadas por la ciencia o por las deducciones de la razón pura. Nadie puede concebir esas verdades mientras permanezca en el reino de la experiencia humana. Cuando hayáis acabado aquí abajo, cuando contempléis vuestro recorrido de prueba en la carne, cuando el polvo que forma el tabernáculo mortal sea devuelto a la tierra de donde procede, entonces, solo entonces, el espíritu que os habita retornará al Dios que os lo ha regalado, y tu pregunta quedará plenamente satisfecha». Entonces insistí sin ocultar mi incredulidad. ¿Es cierto que la muerte es solo un paso, tan natural y obligado como la calma que sucede a la tempestad, pero los hombres de ciencia no creen? Esta vez fue él quien se adelantó a mi exposición. La correa de hierro de la verdad, que vosotros calificáis de invariable, os mantiene ciegos en un círculo vicioso. Técnicamente se puede tener razón en los hechos y, sin embargo, estar eternamente equivocados en la verdad. Y, dibujando una inmensa sonrisa, añadió: «Yo soy la verdad. Me has tocado y ahora me ves y me escuchas mis palabras. ¿Por qué sigues dudando? El hecho de que no lo comprendas no significa que esa realidad superior sea una quimera o el fruto de unas mentes visionarias. Cuando llegue tu hora, mis ángeles resucitadores te despertarán en un mundo que ni siquiera puedes intuir». «¿Tus ángeles resucitadores?». El maestro apuntó hacia las estrellas. Creí comprenderle. «Tú, querido amigo», comentó sin dejar de observar el brillante firmamento, «a tu manera ya respondiste a esa cuestión. En mi reino hay muchas moradas, y una de ellas es paso obligado para los mortales que proceden de los mundos evolucionarios del tiempo y del espacio». «¿Y tú también has sido resucitado?». «No, hijo mío». Su voz se llenó de ternura. «Acabo de decirte que yo soy la vida. Mis ángeles, no a petición mía, solo han dispuesto de mi envoltura carnal, pero el poder de resucitar en el espíritu es un don que solo debo al Padre. Algún día, cuando pases al otro lado, lo comprenderás». Disculpa mi torpeza. El maestro me envolvió en su cálida mirada, animándome a proseguir. «Si no he entendido mal, ninguno de los seres humanos tiene el poder de autorresucitarse. Así es. Sin embargo, podéis disfrutar de la esperanza de que nadie puede perder ese derecho. Todos, como yo lo he hecho,
despertaréis a una vida que solo es el principio de una larga carrera hacia el paraíso. Una continuada ascensión hacia el Padre Universal, un viaje sin retorno. Las palabras de Jesús, rotundas, no dejaban el menor resquicio a la duda. ¿Qué quieres decir con eso de que tus ángeles solo han dispuesto de tu envoltura carnal? Te lo he dicho, pero en tu perplejidad no escuchas mis palabras. Lo reconozco, su presencia me tenía trastornado. Mi limitada inteligencia no hacía otra cosa que dar vueltas en torno a la realidad física de aquel cuerpo surgido de la nada. Supongo que en el fondo era inevitable y hasta lógico. No era tan sencillo sentarse junto a un resucitado y dialogar como si tal cosa. Yo soy la vida. En verdad te digo que ninguna de mis criaturas puede devolverme lo que es mío y que solo comparto con mi Padre. Mis discípulos y la mayoría de los hombres de los tiempos venideros han asociado y asociarán la maravillosa realidad de la vuelta a la vida eterna y espiritual con la mera desaparición de mi cuerpo terrestre. Se equivocan. La desintegración de esa envoltura carnal ha sido un fenómeno posterior a mi verdadera resurrección, un fenómeno necesario, fruto del poder de mis ángeles. Con el paso del tiempo, rememorando estas frases del Maestro, creo haber llegado a intuir su significado. La desaparición del cadáver era del todo necesaria y conveniente. Por un lado, de no haber sido así, los judíos se habrían planteado siquiera la posibilidad los judíos no se habrían planteado siquiera la posibilidad de un Cristo resucitado. Y como dice Pablo, nuestra fe sería vana. Por otro, los restos mortales del Hijo del Hombre habrían terminado por convertirse en un motivo de lógica veneración por parte de sus seguidores, con los riesgos de una casi idolatría o enfermiza adoración, totalmente contrarios al mensaje del rabí. Desintegración. Todo el mundo piensa que la desaparición del cuerpo fue un milagro. Durante unos instantes siguió con la mirada fija en la más mágica danza de las llamas. Pensé incluso que no me había oído. A ti sí puedo decírtelo, susurró al fin. Los milagros, tal y como los conciben muchos seres humanos, no existen. El poder de mi Padre es tan inmenso que no necesita alterar el orden de lo creado. El verdadero milagro es vuestra ciega creencia en los milagros. Sigo sin entender. Ese cadáver se esfumó. Jesús sonrió, llenándome de confianza. Es que tus ángeles conocen una técnica. Tú lo has dicho, pero al igual que ocurre con vuestro código moral, el de esas criaturas a mis órdenes tampoco debe ser violado. Sé que lo comprendes, no es el lugar ni el momento para hacerlo. Disculpa mi curiosidad, ¿tiene esa técnica algo que ver con la manipulación del tiempo que nosotros mismos estamos utilizando? La sonrisa se acentuó, fue la mejor de las respuestas, y con un cálido tono de reproche añadió: ¿Cuándo comprenderéis que el tiempo es solo la imagen en movimiento de la eternidad? Cuanto más necesitaréis para considerar que el espacio es solo la sombra fugitiva de las realidades del paraíso. Os enorgullecéis de vuestros hallazgos y pensáis que la verdad absoluta está a vuestro alcance. ¿No comprendéis que sois como niños recién llegados a un orden inmensamente viejo e inconcebiblemente sabio? ¿Y tú, maestro, qué lugar ocupas en ese orden? Soy un hijo creador, negué con la cabeza, dándole a entender que no podía seguirle. No pretendas atrapar lo que todavía es invisible a tus ojos de mortal. Te bastará la fe en la existencia del Padre. Muchas de mis criaturas, a pesar de haber traspasado la barrera de la muerte, tampoco están preparadas para enfrentarse cara a cara a la luz cegadora del Padre Universal. Un torrente de preguntas empezaba a encharcar mi corazón. ¿El Padre, la muerte, aquellas otras criaturas? Todo parece tan sencillo. Hablas de la muerte sin miedo. Sin embargo, vosotros, os empeñáis en apagar la luz que late en cada uno de los corazones y que fue depositada ahí precisamente para vencer el miedo. Si los hombres escucharan su propia voz, nadie temería ese paso. ¿Por qué crees que he vuelto?
No me dejó responder. Es preciso que unos pocos me vean ahora para que otros muchos crean y aprendan a mirar hacia sí mismos. La muerte, hijo mío, es solo una puerta. No temáis cruzarla. Algunos seres humanos, esbocé con dificultad, temen más la incógnita del después de la muerte que al hecho físico de la misma. Esos, se apresuró a intervenir, en el escandaloso tronar de sus dudas, silencian la íntima y sabia voz de sus conciencias. Dejad que sea ella quien os guíe. Todo en la creación de mi Padre está meticulosa y misericordiosamente dispuesto para vuestro bien. Nadie muere, nada muere, todo es un continuo progreso hacia el paraíso, y ni siquiera ese es el fin. Pero las religiones y algunas iglesias predican la salvación y la condenación. Fue la única vez que su rostro se endureció. No midas a nuestro Padre Universal con la vara de los hombres, ni confundas la religión de la autoridad con la del Espíritu. Algún día todos los mortales comprenderán que solo la carrera de la experiencia y de la búsqueda personal es digna de la chispa divina que os alimenta a cada uno de vosotros. Hasta que las razas no evolucionen, el mundo asistirá a esas ceremonias religiosas, infantiles y supersticiosas, tan características de los pueblos primitivos, hasta que la humanidad no alcance un nivel superior, reconociendo así las realidades de la experiencia espiritual. Muchos hombres y mujeres preferirán las religiones autoritarias que solo exigen el asentimiento intelectual. Estas religiones de la mente, apoyadas en la autoridad de las tradiciones religiosas, ofrecen un cómodo cobijo a las almas confusas o asaltadas por las dudas y la incertidumbre. El precio a pagar por esa falsa y siempre provisional seguridad es el fiel y pasivo asentimiento intelectual a sus verdades. Durante muchas generaciones la tierra acogerá a mortales tímidos y temerosos y vacilantes que preferirán este tipo de pacto. Y yo te digo que al unir sus destinos al de las religiones de la autoridad, pondrán en peligro la sagrada soberanía de sus personalidades, renunciando al derecho a participar en la más apasionante y vivificante de todas las experiencias humanas, la búsqueda personal de la verdad y todo lo que ello significa. ¿Y qué representa esa búsqueda personal? Aquel increíble hombre abrió sus brazos y mostrándome las luces del lago, la infinita belleza del firmamento y el crepitar del fuego, sentenció vibrante. ¿Y tú, embarcado en esta apasionante aventura, me lo preguntas? ¿Qué me dices de la alegría y de las emociones que conllevan vuestros descubrimientos? ¿No ha merecido la pena? Guardé silencio. Una vez más estaba en lo cierto. Los descubrimientos intelectuales, amigo mío, constituyen siempre una aventura y un riesgo, pero solo los audaces, los que obedecen a su propio yo, están capacitados para enfrentarse a ello. Solo esos, los auténticos buscadores de la verdad, saben explorar con resolución y sin miedo las realidades de la experiencia religiosa personal. Tú mismo y tu hermano estáis experimentando la suprema satisfacción del triunfo de la fe sobre las dudas intelectuales. Ahora, con el beneficio del tiempo y de la perspectiva, aquella extrañeza mía me parece ridícula. Aferrado aún al duro lastre de lo material, la directa alusión a Eliseo y a la familiar fórmula con que vengo definiéndolo, mi hermano, me dejó perplejo. El poder de aquel ser sencillamente era absoluto. Y estas victorias, único objetivo de la existencia humana, solo conducen a un fin, la búsqueda personal de Dios. En verdad te digo que todo hombre que se empeñe en esa suprema aventura encontrará a mi Padre, incluso en el desaliento de las dudas. La religión del espíritu significa lucha, conflicto, esfuerzo, amor, fidelidad y progreso. La dogmática, por el contrario, solo exige de sus fieles una parte ínfima de ese esfuerzo. No olvides, Jasón, que la tradición es un sendero fácil y un refugio seguro para las almas tibias y temerosas, incapaces de afrontar las duras luchas del espíritu y de la incertidumbre. Los hombres de fe viajan siempre por los difíciles océanos a la búsqueda de nuevos horizontes. Los susurros se limitan a costear o fondean sus inquietudes
al abrigo de puertos limitados, impropios de navíos que han sido hechos para audaces y lejanas singladuras. Esas palabras, repliqué sin poder contenerme, en mi tiempo te llevarían de nuevo a la muerte. No olvides que mi paso por el mundo será motivo de división y enfrentamiento. De nuevo le interrumpí. Dime, ¿qué debe hacer un hombre que desea encontrar la verdad? ¿Tú tampoco has comprendido mi mensaje? Una ola de vergüenza me hizo bajar los ojos, pero aquel hombre, al punto, pasando su brazo izquierdo sobre mis hombros, me obligó a sostener su mirada. El contacto de aquella mano aferrada con firmeza a mi hombro fue como una sacudida eléctrica. Confiar en nuestro Padre, solo eso. Cada amanecer, cada momento de tu vida, ponte en sus manos. Lucha por la fraternidad entre los humanos. Lucha por la tolerancia y por la justicia. Lucha por los débiles. Él se encargará del resto. El padre, exclamé contagiado en su entusiasmo, debe ser un gran tipo. Mi prosaica definición hizo reír al hombre. Sus reacciones, como iría verificando, eran tan humanas y naturales como las de cualquier mortal. Era para volverse loco, y tomando un puñado de arena, extendió su mano, mostrándome el negro granulado. Es tan inmenso, replicó lenta y pausadamente, que mide los mares en el hueco de su mano y los universos en la distancia de un palmo. Es Él quien está sentado en la órbita de la Tierra, Él quien extiende los cielos como un manto y los ordena para que sean habitados. Pero no te confundas, Dios es un mero símbolo verbal que designa todas las personalidades de la deidad. Jesús tomó mi mano derecha y trasvasando la arena a mi palma, insistió en algo que ya había comentado. Nunca olvides que una parte de ese Dios, nuestro Padre, entró en ti hace muchos años. ¿Cuándo? Digamos, para simplificar, que en el momento en que tomaste tu primera decisión moral. Entonces, ¿yo soy Dios? Tú lo has dicho, y a partir de hoy, búscate en lo más íntimo de tu alma. La curiosidad me consumía y dejándome llevar del más infantil de los impulsos, le solté a bocajarro. ¿Cómo te llamas? El resucitado no eludió la cuestión. Él sabía que no estaba refiriéndome a su nombre en la tierra. Me observó con picardía y dirigiendo su dedo índice izquierdo hacia las estrellas, exclamó: En mi reino, mis criaturas me conocen por Micael. ¿Y por qué no adoptaste ese mismo nombre en la tierra? El maestro parecía disfrutar con aquellas pueriles preguntas. Sonrió de nuevo y la blanca y perfecta dentadura se iluminó con el resplandor de las llamas. Al principio, por expreso deseo mío, ni yo mismo fui consciente de quién era aquel joven de Nazaret. Así lo exigía mi experiencia entre los humanos evolucionarios del tiempo y del espacio. Solo unos pocos, muy allegados a Micael, supieron de este secreto y lo guardaron celosamente. No salía de mi asombro. Dios santo, ignoraba sobre aquel hombre. Mi nombre en la tierra tenía que ser otro. ¿Satisfecho? Entonces tú, durante tu infancia y juventud, nunca supiste, negó con la cabeza. ¿Y cuándo? Eso, querido Jasón, replicó divertido, es algo que deberéis descubrir por vosotros mismos en su momento. Ahora lo sé, entonces no lo intuí siquiera. Jesús de Nazaret se refería a nuestra tercera y fascinante aventura en la que en efecto tendríamos la formidable oportunidad de conocer los detalles de tan decisivo cambio en la personalidad del Hijo del Hombre. ¿Por qué hablas de mi experiencia entre los humanos? ¿Y qué otra cosa puedo decir? Insistí perplejo. ¿Experiencia? ¿Solo eso? Según tú, preguntó a su vez, ¿cómo debería calificarla? De derroche. Me vacié sin darle tiempo a replicar. Un derroche, si me lo permites, innecesario, y a juzgar por los resultados próximos y futuros, catastrófico. El soberano creador de este universo intervino olvidando por un momento su acogedora sonrisa. También hace la voluntad del Padre. Una vez satisfecha mi sed de conocimiento de los humanos, pude abandonar el mundo y recibir del Padre Universal el definitivo reconocimiento de mi soberanía. Pero, como te digo, no era esa la voluntad del Padre. Estas palabras me resultaron confusas, enigmáticas. ¿Desde cuándo un creador necesita convivir con sus criaturas?
¿Qué podía aprender en un mundo como este? ¿A qué tipo de experiencia se refería? ¿Qué era aquello del definitivo reconocimiento de su soberanía? ¿Quieres decir, le interrogué sin saber por dónde empezar, que el Padre ha podido desear para ti una muerte tan cruel y sanguinaria? Se puso en pie. Tras los cerros de Cursi e Hipos empezaba a clarear. Las antorchas seguían oscilando en el lago. Era tanto lo que arrojó un haz de leña a la hoguera y con un leve gesto de su cabeza me invitó a caminar con él. Tomó la dirección de la desembocadura del Jordán y despacio nos alejamos del pequeño Juan Marcos. Durante algunos metros no dijo nada, llegué a pensar que había olvidado mi pregunta. De pronto, con especial énfasis, habló así. Antes de mi encarnación en la tierra, los hombres podían creer en un Dios colérico, sediento de justicia. Su ignorancia era perdonable. Ahora les he revelado a un Padre misericordioso que solo conoce la palabra amor. ¿Crees entonces que un padre puede desear esa muerte a su hijo? Su voluntad era que permaneciera en vuestro mundo hasta el final y que apurase la copa que todos los mortales por su naturaleza han bebido y beberán. Si he compartido la muerte, ha sido para demostraros que la fe en Dios nunca es estéril. Sé que, a pesar de mis palabras, muchos deformarán el sentido de mi muerte en la cruz. Yo no he venido al mundo para saldar una supuesta vieja cuenta de los hombres para con Dios. Me detuve y Jesús, adivinando mi sorpresa, añadió, sé lo que estás pensando. Te equivocas y se equivocan quienes así lo creen. El Padre Celestial no puede concebir jamás la grave injusticia de condenar a una alma por los errores de sus antepasados. Entonces, esas ideas de los cristianos sobre la redención por la cruz, el Maestro posó sus manos sobre mis hombros, transmitiéndome su comprensión. La tendencia al vicio puede ser hereditaria. El pecado, en cambio, no se transmite de padres a hijos. El pecado es un acto consciente y deliberado de rebeldía contra la voluntad de nuestro Padre Universal y contra las leyes del Hijo. Toda idea de rescate o expiación, por tanto, es incompatible con el concepto de Dios. El amor infinito de nuestro Padre ocupa el primer puesto dentro de la naturaleza divina. En verdad te digo, Jasón, que el sentido de salvación por el sacrificio está arraigado en el egoísmo. Yo he predicado que la vida de servicio es el concepto más elevado de la fraternidad entre los creyentes. Y te diré más, la salvación es creer en la paternidad de Dios. La mayor preocupación de los fieles del reino no debería ser su deseo egoísta de salvación personal, solo la necesidad de amar a sus semejantes por encima de sí mismos. Los auténticos creyentes no se preocupan del posible y futuro castigo a sus errores. Se interesan tan solo por el restablecimiento del contacto con Dios. Ciertamente un padre puede castigar a sus hijos, pero lo hace por amor y con un fin y un sentido puramente disciplinarios. Luego, hay un castigo futuro. No como tú lo imaginas. Nuestro Padre es amor, y el amor es contagioso y eternamente creador. ¿Crees que no existen otros medios mejores que el castigo para corregir los errores de las limitadas criaturas mortales? Antes de que yo viniera a este mundo, incluso aunque no lo hubiera hecho, todos los mortales del reino disponían ya de la salvación. Nuestro Padre, te lo repito, no es un monarca ofendido, severo e implacable, cuyo principal placer consiste en detectar y perseguir a las criaturas que obran en la oscuridad o en el pecado. La sola idea de un rescate o expiación colocaría a la salvación en un plano de irrealidad. Este concepto es puramente filosófico. La salvación humana es innegable y basada en dos únicos principios. Dios es nuestro Padre y, consecuentemente, todos los hombres son hermanos. Me costaba aceptar tan hermosa utopía y sin disimular mi escepticismo le pregunté, ¿cuándo ocurrirá eso? ¿Cuándo desaparecerán la maldad y la injusticia? Solo hay un camino, el amor. El amor disuelve el pecado y las debilidades. Ama a tus semejantes, Jasón. Ámalos en la penuria y en la riqueza. Ámalos aún cuando creas que están equivocados. Ámalos sencillamente. Supongo que perdí la noción del tiempo. Escucharle era mucho más que aprender. Era vivir, sentir y palpar una nueva realidad.
una realidad que yo ignoraba. Y con las primeras claridades retornamos junto a la fogata. Juan Marcos había desaparecido. No presté mayor atención a la repentina ausencia del Benjamín. Tampoco Jesús hizo el menor comentario. El alba, naranja y veloz, oscureció las estrellas, despertando al Kineret. Sus aguas, primero grises, fueron berreando y casi al unísono las embarcaciones apagaron sus luces. En la costa oeste, entre Hamad y Migdal, una compacta bruma ocultaba los acantilados de los que empezaban a escapar unos blancos y alborotadores averíos de gaviotas. El jam recobraba su cotidiano ritmo, animado por las lejanas voces de los pescadores. Cuando ya amaneció, Jesús estaba en la orilla. La frase de Juan el Evangelista me puso en extrema alerta. La aparición oficial a sus íntimos no tardaría en producirse. Pero el resucitado, absolutamente tranquilo, no parecía prestar interés a las oscuras lanchas que se deslizaban a cosa de una milla frente a la desembocadura del Alto Jordán. Desde allí, al menos para mí, era imposible distinguir las embarcaciones de Pedro y Santiago. El maestro avivó el fuego y por espacio de un par de minutos permaneció en cuclillas, abstraído en el revoloteo de las flamas. La naciente luz de aquel viernes y la reverberación del fuego iluminaron una piel bronceada, exactamente igual a la que había lucido en vida. Pero ¿cómo hablar de vida o de muerte? Para alguien que ignorase los horribles sucesos acaecidos 2 semanas atrás y que contemplara al rabí en aquellos precisos instantes, hubiera sido difícil de aceptar que se trataba de un hombre muerto y sepultado. Mi cerebro por enésima vez se rebeló. Sin embargo, a los pocos segundos tuve que rendirme a la evidencia. Aquel cuerpo también daba sombra. Es más, en uno de los caracoleos de la fogata, una bocanada de humo le pilló por sorpresa. Instintivamente braceó intentando disiparlo, pero el humo implacable se coló en su garganta provocándole tos. Jesús se irguió y como la cosa más lógica y natural del mundo, me apresuré a auxiliarle, palmeando repetidamente sobre las anchas espaldas. El maestro se retiró de la hoguera y tras guiñarme un ojo caminó hacia la orilla. Ahora, sinceramente, ya no sé qué pensar. Si era capaz de leer mis dudas y pensamientos, ¿puedo atribuir este pequeño y significativo incidente a la mera casualidad o a su expreso deseo de disipar mis conjeturas? Le vi descalzarse. Abandonó las sandalias sobre la arena y como un niño, levantando los bajos de la túnica con la mano derecha, fue adentrándose en las aguas, chapoteando y jugando con la izquierda. Le seguí con la vista, entre atónito y emocionado. Aquel niño grande, capaz de disfrutar con el simple roce del lago, era el Jesús de Nazaret que yo había conocido. Súbitamente, quizá al pisar en falso, comenzó a oscilar, y su enorme humanidad, tras desequilibrarse, fue a caer de costado, salpicando y removiendo las aguas. Corrí en su ayuda, pero al llegar a la orilla, el maestro sentado sobre el fondo y con el agua por el vientre, se volvió hacia mí y, entre sonoras carcajadas, con su habitual buen humor, me gritó feliz: «Me estoy volviendo viejo». Creí enloquecer. Su comportamiento, incluyendo la aparatosa caída, era tan natural que nadie en su sano juicio podía creer cuanto estaba presenciando. A veces, cuando me despierto en mitad de la noche, muchas de aquellas escenas se agitan en mi memoria y tengo dificultades para discernir si en realidad se trata de un sueño. Disfrutando del momento, el maestro permaneció unos minutos en el agua, se refrescó el rostro y echando la cabeza atrás, cerró los ojos, saboreando aquellos primeros y tibios rayos de sol. De repente, reparé en sus sandalias, me agaché y tomando una de ellas la examiné. Parecían las mismas de siempre, con una desgastada suela de hierba prensada y las tiras de cuero que servían para sujetarlas entre los dedos. Levanté la vista. Jesús continuaba con las manos apoyadas en el lecho del yam, recibiendo la cálida bendición de un nuevo día que prometía ser tan caluroso como el precedente. Como un ladrón, aprovechando su momentáneo ensimismamiento, acerqué la sandalia a mi nariz, olfateándola.
No había duda, la prenda guardaba el característico olor que desprende un pie, mezcla de sudor y de tierra. Un tanto avergonzado por mi insaciable desconfianza, la solté regresando junto al fuego. Jesús, de pie, con la túnica de lino chorreando, dedicó unos segundos a otear el horizonte. Algunas de las lanchas, en efecto, habían puesto proa a Saidán. El gran momento se acercaba y prudentemente me retiré hacia las escaleras que conducían al hogar de los Zebedeo. Desde allí, en mitad de los peldaños, se dominaba la totalidad de la playa. Jesús regresó a la costa, se calzó y, de pie junto a la hoguera, me dio la espalda escudriñando el avance de las barcas. Aquella parte del litoral continuaba desierta. El maestro de vez en cuando se separaba del fuego dando pequeños paseos a lo largo del agua. Poco antes de las 6 horas, varias de las lanchas, las más adelantadas, cruzaron frente a la playa y, bogando con fuerza hacia el embarcadero de la aldea. No reconocía a ninguno de los íntimos. Detrás, a unos cientos de metros, se divisaban otras 2 barcas. Forcé la vista intentando descubrir la silueta de Pedro. Imposible. De pronto recordé que no había alertado al módulo. Activé el microtransmisor y, de acuerdo con lo planeado, inicié la transmisión de señales vía láser, comunicando a Eliseo mi posición y lo inminente de la operación. Ajusté las crótalos y pocos minutos después, respondiendo al código de impulsos electromagnéticos, la curra catapultó uno de los ojos de Curtis, que voló rauda y convenientemente apantallado por la radiación infrarroja, hasta inmovilizarse a poco más de 40 metros sobre el jam, a corta distancia de la fogata. Resulta increíble, pero tal y como ocurrió, así debo registrarlo en este apresurado diario. Al hacer estacionario sobre las aguas, siguiendo las órdenes de mi hermano, la pequeña e invisible esfera comenzó la transmisión de imágenes y sonidos. Pues bien, en ese preciso instante, el resucitado levantó la vista en dirección al ojo de Curtis. Tanto Eliseo como yo estamos convencidos de que su presencia fue captada por el maestro. Durante algunos segundos le observé con preocupación. Fue entonces, al seguir sus movimientos con las lentes especiales, cuando noté algo que me dejó nuevamente confuso y que ya habíamos detectado en su última aparición en el cenáculo. Un ser vivo, siempre que su temperatura corporal se halle por encima del cero absoluto, emite una radiación infrarroja, cuyas tonalidades varían según el grado de calor acumulado o desprendido de sus diferentes áreas. El cuerpo de Jesús, en cambio, apenas irradiaba calor. Debo decirlo, era como si careciese de flujo sanguíneo. Es absurdo, lo sé. Además, yo había tocado su brazo y no percibí nada anormal. Un cuerpo sin aparato circulatorio. Mi cerebro se negó a admitirlo, pero la visión a través de las crótalos no mentía. A las 6 horas y 30 minutos de aquel viernes 21 de abril, las 2 embarcaciones enfilaron la costa de Saidán. Eran ellos. Jesús, atento a las maniobras de los remeros, se separó de la fogata. El posterior visionado de las imágenes captadas por el ojo de Curtis permitiría reconstruir las palabras y gestos que cruzaron entre sí, difíciles de percibir desde el lugar donde me encontraba. A poco más de 100 metros de la orilla, la primera de las barcas, capitaneada por Simón Pedro, aflojó la boga. Algunos de los remeros repararon entonces en el hombre que parecía esperarlos cerca del fuego.